Vamos a ver ahora algunos informes útiles de gastos o proveedores. Entonces, por ejemplo, un informe de gastos muy fuerte, listados, resúmenes de gastos e egresos. Nosotros acá podemos hacer un resumen de gasto mensual o por periodo. Entonces, por ejemplo, le ponemos el mes completo o el periodo con que se manejen, le ponemos ejecutar y según los rubros y subrubros, o sector y subsector que nosotros parametrizamos en los artículos, nos va a ir tirando todos los egresos divididos por esos sectores y subsectores con el gasto de las órdenes de pago que fuimos haciendo dentro de esos periodos. Entonces nos va a tirar toda una suma y un subtotal por sector. Después vamos a poder ponerle también recuperos como para declarar otros conceptos, los gastos generales que tengamos, y nos va a tirar a lo último un egreso total de ese periodo. Ese sería el importe total que nosotros gastamos dentro del periodo que marcamos. Todo lo que sea tesorería o lo que sea proveedores, órdenes de pago, se va a ir apilando a medida que nosotros vayamos sacando pagos. Y ese egreso total también se puede, esto es a gusto del cliente, también se puede recaudar la cantidad de lotes, por ejemplo, si es un barrio, y hacer un prorrateo de esos lotes para ver cuánto le corresponde pagar en la liquidación mensual a cada uno de esos lotes. Podemos también declarar un fondo de reserva para que se descuente, que es ese fondo de reserva lo absorbe, digamos, la empresa y se lo resta al total gastado. Y luego todo el resto lo prorratea. Es un fondo de reserva, es un margen a recaudar por si hay algún gasto que no está planeado. Además de eso, esta herramienta, recuerden, les voy a mostrar en opciones artículos que lo vimos en otro video. Cuando yo edito un artículo, acá le pongo el sector y el subsector. En este caso, abono app pertenece a abono y otros. Entonces, acá abono app pertenece a abonos y otros. Además de eso, de sacar una declaración de gastos dividida por sector y subsector, nos permite una herramienta de previsión o compensación de gastos no planeados o que todavía no llegó la factura. Nos metemos en la herramienta, recordemos que estamos dentro del periodo que estamos marcando, este periodo se va guardando y nosotros lo podemos ir modificando a medida que avanzan los días de ese periodo, y nosotros le cargamos, por ejemplo, no sé, que en el rubro gastos operativos, por ejemplo, el subrubro de bidones de agua, acá buscamos en el sistema el concepto que sea de agua, de los bidones de agua, y le ponemos que en ese periodo gastamos, no sé, 12.000 pesos en bidones de agua que todavía no se facturaron pero pertenecen a ese periodo. Si queremos le ponemos algún detalle más y le ponemos agregar. También podemos seleccionarlos si ya los tenemos agregados y quitarlos con el botón quitar. Esto se va a adherir y adjuntar en ese rubro y subrubro en el resumen de gastos, por si necesitamos agregarlo y no salió ningún pago todavía pero está planeado. Más abajo lo que nos permite también es las facturas de compra que hay en el periodo. Si nosotros queremos las tildamos y no van a salir dentro del resumen de gasto. Entonces por ahí en este mes no las facturas ya se pagaron, pertenecían a un periodo anterior, pero las cargamos en este periodo y las podemos tildar para que no se tomen en cuenta en el resumen de gastos. Una vez que seteamos, por ejemplo, nuestra compensación o previsión, o cambiamos las facturas, sacamos facturas para que no las tome en cuenta, ponemos guardar la configuración del periodo y ya directamente ven que nos aparecen los bidones de agua que cargamos recién como una previsión y el importe, y nos suma el gasto total de egresos de ese periodo. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un barrio con lotes adentro y tiene que enviar un resumen de gasto, puede crear todos los sectores que necesite, los subsectores,
y mandarles una declaración específica de todos los gastos que hubo con el total, y hasta puede hacer un prorrateo de cuánto le correspondería pagar a cada lote según ese gasto, si es necesario. Ese es un informe bastante detallado que sirve para mandar un resumen. Después, en el área de listados proveedores vamos a tener muchos informes. Les voy a mostrar algunos corresponden a facturas, otros a la parte de pago, otros a los conceptos o las retenciones aplicadas. Lo que vamos a hacer es empezar por el de saldos, por ejemplo. Le vamos a poner desde que arrancó el sistema hasta el día de hoy. Entonces le damos a buscar y directamente, siempre los informes nos permiten exportar a Excel o sacar en algún tipo de reporte para largar el archivo en PDF. Acá nos va a tirar todos los proveedores que tenemos y los saldos de cada uno de esos proveedores, si queremos hacer una revisión con algunos datos básicos. Después, por ejemplo, vamos a tener también en proveedores pagos, órdenes de pagos. Le ponemos un rango de fecha, por ejemplo de este mes al día. Le damos a buscar. Nos va a traer todos los pagos que tenemos. Si necesitamos, también se puede seleccionar. Acá tiene los datos básicos de la orden de pago y contra qué factura fueron. Acá dice el importe de la factura, la fecha de la factura. Si fue un pago parcial, la factura obviamente se va a repetir 2 veces, como esta, que fue un pago parcial de 5.000 y el resto de 25 en otro pago. Al seleccionarlo en cualquiera de las columnas y filas, si le damos a imprimir, también nos va a permitir volver a reimprimir esa orden de pago, que por ahí no la imprimimos en su momento, podemos reimprimirla. Después también vamos a tener un informe interesante que es ingreso-egreso por concepto. Acá vamos a tener todos los conceptos que utilizamos en el sistema. Podemos seleccionar el que nosotros necesitamos o todos. Le ponemos un periodo, le damos a ejecutar y nos va a traer, por ejemplo, todas las facturas que cargamos por concepto, con cantidad e importe total. Y si cliqueamos en alguno de estos conceptos, nos va a traer el detalle de cada una de las facturas y a quién fue con su importe. Abajo nos tira los totales y los subtotales del detalle de ese concepto. Y si ponemos por pagado, en vez de buscar las facturas, va a buscar las órdenes de pago que fueron contra los conceptos. Entonces le damos y ahí nos va a tirar en ese periodo qué órdenes de pago generamos y por qué importe fue cada uno de esos gastos. Después también vamos a tener, si utilizamos retenciones, por ejemplo, un informe de retenciones aplicadas. También le ponemos el periodo que estamos buscando, le damos a ejecutar y si tenemos alguna retención nos trae también el listado de retenciones, que lo vimos ya cuando hicimos órdenes de pago con retenciones en otro video. Después tienen también, por ejemplo, si van a tesorería, bancos, acá hay un botoncito que dice, desde esta interfaz se cargan los bancos nuevos en el sistema, con sus cuentas si pertenecen a la propia empresa, y si no, solo los títulos de los bancos para que estén disponibles, por ejemplo, para cargar un cheque. Además de eso hay un botón que dice MOV, que es de movimientos, con una clave que se las damos al instalar el sistema, y nosotros, por ejemplo, acá nos lista todos los bancos que tenemos con una cuenta nuestra interna. Entonces yo, por ejemplo, le pongo el rango del periodo que quiero analizar, tildo solo mi cuenta, la que quiero ver, le doy a actualizar y acá me trae, por ejemplo, todos los gastos que hubo que integran esa cuenta de banco. O sea, todas las órdenes de pago que yo saqué desde transferencia desde esa cuenta hacia afuera, me aparecen cargadas acá, me aparece un saldo negativo de todos los pagos que hice y a qué proveedor fueron esos pagos. Todos los pagos que saque por orden de pago, pago de tesorería
o los ingresos que tenga si estoy usando el módulo de socios clientes. Por ejemplo, si viene un recibo por transferencia, me van a aparecer en forma positiva. Esto es como si fuera una especie de home banking o visor de banco de mi cuenta. Todo lo que yo asigne contra esa cuenta, sea ingreso o egreso, me va a ir apareciendo y me va a ir tirando el total en el periodo que yo quiera de esos movimientos sobre esa cuenta de banco.